Pudimos compilar 4.000 observaciones de 227 observatorios alrededor del mundo de 3I Atlas. Durante décadas, los astrónomos han escudriñado el cielo en busca de planetas, señales y las raras anomalías que desafían todas las reglas. Ahora, el telescopio espacial James Webb podría haber encontrado una. Lo que comenzó como una simple observación del 3I Atlas, el tercer visitante interestelar en la historia, se ha convertido en algo más extraño, oscuro e imposible de ignorar. Ahora mismo, mientras hablamos, el 3I Atlas, un enorme objeto brillante del tamaño de Manhattan, se dirige hacia la Tierra en lo que parece ser una trayectoria planeada y coordinada. Webb ha revelado un brillo que ningún cometa debería tener. La pregunta inquietante ahora es esta: ¿qué es realmente 3I Atlas? El tercer visitante interestelar, 3I Atlas, entró en nuestro mundo como una pequeña mota en movimiento. El 1 de julio de 2025, un telescopio pequeño pero de gran agudeza visual en Río Hurtado, Chile, capturó esa mota mientras se desplazaba por un mar abarrotado de estrellas. Ese telescopio es parte del sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, mejor conocido como ATLAS, un sistema de observación del cielo financiado por la NASA y administrado por la Universidad de Hawái. Es una red de 4 ojos de inspección ágiles, 2 en Hawái, 1 en Chile y 1 en Sudáfrica, que escanean el cielo varias veces cada noche en busca de cualquier novedad que se mueva. La mayoría de las noches, Atlas encuentra rocas espaciales comunes. Esta rompió el patrón en el momento en que los cálculos de la órbita regresaron. En lugar de curvarse en un bucle ordenado alrededor del Sol, como lo haría un cometa normal, la trayectoria permaneció abierta. Los astrónomos llaman a eso hiperbólico, lo cual es simplemente una forma de decir que el cometa no está atado a nuestro Sol. Es un viajero de mucho más allá, que aparece una vez y luego se va para siempre. Ese 3I significa tercero interestelar. Solo 2 visitantes interestelares habían sido confirmados antes: Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Al ser descubierta, 3I Atlas era increíblemente tenue, con una magnitud de alrededor de 18,5, y estaba muy lejos, cerca de la distancia de Júpiter desde el Sol. Imagina una mancha tenue a aproximadamente 676.680.000 kilómetros del Sol y a unos 514.950.000 kilómetros de la Tierra, deslizándose a través de los ricos campos estelares entre Serpens, Cauda y Sagitario. Esa parte del cielo es un desordenado brillo de luz estelar, lo que ayuda a explicar por qué nadie señaló el objeto antes. Una vez que los astrónomos revisaron imágenes antiguas, encontraron el mismo débil punto en junio e incluso en mayo. Cada avistamiento anterior ajustó la órbita y confirmó el mismo veredicto. Este es un visitante, no un nativo. Cada grano de polvo y cada bocanada de gas que se desprende de ese núcleo oscuro se formó bajo una estrella diferente en un vecindario diferente. En cuanto al núcleo oscuro en sí, el tamaño aún se está determinando. Las primeras conjeturas de imágenes de encuestas sugirieron que el núcleo sólido podría tener un tamaño de hasta 18 kilómetros de ancho, pero datos más nítidos del Hubble redujeron más tarde ese tamaño a un límite firme de aproximadamente 5,5 kilómetros. De hecho, podría ser mucho más pequeño, de solo unos pocos cientos de metros de ancho, escondido dentro de la coma de gas y polvo mucho más grande. Lo que hace que parezca más grande con el tiempo no es el núcleo creciendo, sino las nubes circundantes hinchándose a medida que la luz solar convierte más hielos en vapor. En otras palabras, el cuerpo sólido es modesto, pero la atmósfera que desprende sigue expandiéndose a medida que se calienta. Vamos a fijar los hechos de seguridad, porque esa siempre es la siguiente pregunta. El cometa 3I Atlas no pasará cerca de la Tierra. La distancia mínima entre nosotros es de aproximadamente 273 millones de kilómetros, que es más lejos que la distancia del Sol a la Tierra. El acercamiento más cercano al Sol, lo que los astrónomos llaman perihelio, ocurre alrededor del 30 de octubre de 2025, a unos 209 millones de kilómetros. Incluso entonces, el cometa se mantiene fuera de la órbita de la Tierra y justo dentro del camino de Marte. Ningún peligro aquí, solo curiosidad. La curiosidad es la razón por la cual el telescopio espacial James Webb se movió rápidamente. En pocas semanas después del descubrimiento el 6 de agosto, el enorme espejo dorado se dirigió hacia el recién llegado. En menos de 20 minutos, Webb dispersó la luz del cometa en un limpio arcoíris infrarrojo y leyó los ingredientes. Esa rápida mirada contó una gran historia. El brillo alrededor del núcleo sólido, la coma, estaba dominado por el dióxido de carbono. También había agua, junto con monóxido de carbono y un leve rastro de un gas llamado carbonilo de sulfuro. Había polvo e incluso signos de hielo de agua. El flujo de gas era más fuerte en el lado que mira al Sol, exactamente lo que se espera cuando la luz solar calienta los hielos superficiales y estos pasan directamente a gas, arrastrando diminutos granos de polvo. Los números de esa primera observación Webb son importantes. En el momento del espectro, el cometa estaba todavía lejos a unas 3,32 unidades astronómicas, alrededor de 500 millones de kilómetros del Sol. Incluso desde esa distancia, la señal de dióxido de carbono era fuerte. El equipo calculó una proporción de mezcla de dióxido de carbono a agua de aproximadamente 8:1. En comparación con la mayoría de los cometas que conocemos de nuestro propio sistema solar, eso es inusualmente alto. Esa proporción es una medida de cuánto de cada gas se desprende de la superficie cada segundo. Compara ese valor de 8:1 con cometas a distancias similares y está a más de 6 desviaciones estándar de la tendencia. Esto significa que estaba muy fuera de lo habitual.
Esa mezcla inusual sugiere dos posibilidades. O este cometa se formó más cerca de una línea de congelación de dióxido de carbono en su disco de nacimiento, donde el dióxido de carbono se convierte en hielo más fácilmente que el agua, o la superficie pasó mucho tiempo expuesta a una radiación intensa que remodeló las capas exteriores. De cualquier manera, estamos echando un vistazo a la cocina de otra persona y captando un nuevo olor de cómo se hornean sus cometas. Sin embargo, lo que sorprendió a todos no fue la química, fue la luz. Estamos viendo luces artificiales en TRES y Atlas. TRES y Atlas ya es una de las historias más extrañas de la astronomía moderna. A simple vista, parece solo otro cometa, un núcleo oscuro, una coma luminosa, flotando en el espacio. Pero el revuelo a su alrededor ha sido menos sobre su química y más sobre una idea descabellada. ¿Y si parte de la luz que vemos no es la luz solar reflejada en el polvo, sino algo artificial, algo hecho en la fuente? Esta idea ha llamado la atención porque cambia la historia del hielo y el polvo a algo mucho más grande. Ahora, ¿qué quieren decir las personas realmente cuando usan esa palabra artificial? La manera más sencilla de imaginar luces artificiales es como un faro. Imagina algo en el espacio brillando por sí mismo, como un faro en un coche o un faro junto al mar. Algunas personas incluso imaginan el resplandor funcionando como una señal, pequeños destellos o latidos repetidos, como el tic de un reloj para que cualquiera que lo observe pueda detectar un patrón. Otros lo imaginan más como un láser, un color brillante que atraviesa todo el polvo y gas natural, como un puntero rojo brillante que se destaca en una habitación oscura. Estas son solo ideas, pero son ideas que realmente se pueden probar. Hay otra versión también. En esta, la luz no es una señal en absoluto, es energía. El brillo podría ser calor residual, energía siendo recolectada, o algún tipo de interruptor que se activa cuando el objeto se acerca al Sol. Ahí es donde entra un rumor. Algunas personas afirman que el cometa se volvió un 40% más brillante en solo 2 minutos, pero aquí está la verdad. Ningún dato oficial respalda eso. No hay papel, ni registro de observatorio, nada confirmado. Luego está la teoría más loca, que el cometa se está dirigiendo por sí mismo. Un pequeño movimiento en la trayectoria se llama corrección de rumbo. El resplandor se describe como una luz de estado, del tipo que ves en tu laptop o en el televisor, mostrando que la máquina está activa. La respuesta más simple es simplemente física. Los cometas a menudo tambalean, porque chorros de gas se disparan cuando el hielo se calienta, actuando como pequeños propulsores. Y en este momento, las matemáticas aún encajan con la imagen normal. El TRES y Atlas está en un solo paso por el Sol y no volverá. Si aparece algún empuje extraño que los jets no puedan explicar, se registrará en las actualizaciones oficiales de la órbita para que todos lo vean. Pero hasta ahora no se ha encontrado nada así. Y luego viene el sabor a espionaje. Algunas publicaciones susurran sobre enmascaramiento o interferencia, como si el objeto estuviera engañando a nuestros instrumentos para que solo veamos lo que se nos permite ver. Pero aquí está la cosa. Los fallos y el ruido aparecen por todas partes en astronomía. Para que cuente como interferencia, lo extraño tiene que alinearse con la posición exacta del objetivo en el cielo y repetirse de maneras que los fallos normales no pueden explicar. Hasta ahora, ningún observatorio ha publicado registros de tal interferencia dependiente del objetivo para TRES y Atlas. Entonces, ¿por qué los científicos serios siquiera consideran estas ideas en lugar de reírse de ellas? Porque años antes de que apareciera TRES y Atlas, los astrónomos ya habían establecido formas claras de probar la existencia de luces de ciudad en el espacio. La prueba más básica se reduce al brillo versus la distancia. Si algo solo brilla porque refleja la luz solar, se desvanece muy rápido a medida que se aleja. La caída es pronunciada. Cada paso más lejos lo hace más tenue, mucho más rápido. Pero si algo produce su propia luz, el desvanecimiento es más lento. Todavía se vuelve más tenue con la distancia, pero no tan rápido. Ese cambio en la pendiente es una firma clara y comprobable. Todo lo que haces es rastrear el brillo a lo largo del tiempo, graficar qué tan abruptamente cae y compararlo con las dos opciones. Si coincide con la pendiente de la luz solar, caso cerrado. Si coincide con la pendiente autoluminosa, eso es una gran señal. La luz no se trata solo de cuán brillante, sino de qué colores hay dentro de ella. Cuando Webb descompuso el resplandor de TRES y Atlas en un arcoíris, el resultado mostró las amplias huellas dactilares de los gases comunes de los cometas. El dióxido de carbono era fuerte, el agua era clara, el monóxido de carbono estaba presente, además de un rastro de sulfuro de carbonilo. Había resplandor de polvo e incluso signos de hielo de agua. Eso es exactamente lo que esperas cuando la luz solar golpea el material congelado y se vaporiza. Lo que Webb no vio fueron los picos delgados como agujas que esperarías de un láser o una lámpara diseñada para brillar en un solo color. Otra prueba que a la gente le encanta mencionar es la curva de fase. Esa es solo una forma de rastrear el brillo a medida que el ángulo de visión cambia. Piensa en cómo cambia el brillo de la luna. Cuando está llena, está brillante. Cuando es solo una pequeña porción, está tenue. Eso es porque solo está reflejando la luz del sol y el ángulo decide cuánto vemos. Un cometa normal funciona de la misma manera. Su brillo debería subir y bajar en un patrón predecible a medida que cambia el ángulo de visión. Pero si parte de la luz proviene del interior del objeto, las reglas se rompen. El lado oscuro no debería quedar completamente oscuro. Imagina mirar la luna y aún ver su mitad en sombra brillando débilmente. Algo que no debería suceder si solo refleja la luz solar.
Esa es la idea que los científicos utilizan cuando hablan de las luces de las ciudades en planetas distantes, y la misma prueba se aplica aquí. Si el lado nocturno de 3 y Atlas se niega a desvanecerse como debería, es una pista importante de que algo más está sucediendo. El tiempo también importa. Piénsalo como escuchar un ritmo en una habitación ruidosa. Tú golpeas tu pie hasta que captas el ritmo. Los astrónomos hacen lo mismo con el brillo de un cometa. Ellos rastrean cómo cambia la luz con el tiempo, buscando cualquier pulso repetido. Si aparece un ritmo constante y no coincide con el giro del cometa o el parpadeo usual de los chorros de gas, eso es algo inusual. Si ese mismo ritmo es confirmado por diferentes telescopios en diferentes colores, la pista se vuelve aún más fuerte. Y si los pulsos de luz también se sincronizan perfectamente con una señal de radio, entonces ya no estás mirando solo hielo y polvo, estás viendo tecnología. ¿Cómo se compara todo esto con nuestros primeros 2 visitantes interestelares? Comparando a los visitantes interestelares. Coloquemos el 3 y Atlas junto a los otros 2 visitantes interestelares que hemos encontrado y veamos qué nos dice realmente esa alineación. El primero recibió el nombre hawaiano de Oumuamua, que significa explorador. Fue descubierto el 19 de octubre de 2017 por Robert Werik usando el telescopio Pan-STARRS en Hawái. En el momento en que se detectó, la órbita parecía incorrecta. Los cometas y asteroides normales giran alrededor del Sol en bucles cerrados. Este no estaba en bucle. Su órbita tenía una excentricidad mayor que 1, lo que significaba que estaba volando en una trayectoria única desde el espacio profundo. No se quedaría. Nunca regresaría. Al principio, la gente esperaba ver una cola de cometa. Eso es lo que suele suceder cuando la luz solar calienta el hielo en la superficie. Pero Oumuamua permaneció silencioso. No hubo coma, ni gas, ni rastro de polvo. El Very Large Telescope en Chile y el Observatorio Gemini en Hawái lo fotografiaron y no encontraron nada alrededor. La luz provenía directamente del objeto mismo, no de una nube luminosa. Y el brillo cambió muchísimo. Con cada giro, el brillo oscilaba aproximadamente 2,5 unidades de magnitud, lo que equivale a un factor de aproximadamente 10. Eso nos decía que la forma estaba extremadamente alargada. Karen Mitch y su equipo modelaron un periodo de rotación de aproximadamente 7,3 horas, y la relación entre el lado largo y el lado corto tenía que ser cercana a 10:1, si los cambios de brillo eran solo por la forma. El color de la superficie era rojizo, lo que coincidía con muchos cuerpos del sistema solar exterior, pero eso era prácticamente lo único normal al respecto. Todo lo demás se sentía raro. Luego vino la parte aún más extraña. Marco Miceli y sus colegas estudiaron su trayectoria detenidamente y descubrieron que se estaba desviando de su curso de una manera que la simple gravedad no podía explicar. La explicación natural para ese tipo de deriva son los chorros de gas en un cometa que actúan como pequeños propulsores, pero nuevamente no había coma, no había gas visible, no había polvo. Incluso el telescopio espacial Spitzer observó en infrarrojo 2 meses después de que pasara por la Tierra y no pudo verlo. La no detección por parte de Spitzer estableció un límite en el tamaño de Oumuamua, sugiriendo que solo tenía unos 100 metros de ancho. Eso es muy pequeño en términos espaciales. También significaba que no podría haber habido mucha expulsión de gas, al menos no los tipos usuales como el agua o el monóxido de carbono. Entonces, ¿cómo se obtiene un empuje similar al de un cometa sin gas similar al de un cometa? Ese enigma provocó un gran debate. Algunas personas incluso sugirieron que podría ser una vela ligera alienígena impulsada por la luz solar. Otros continuaron buscando respuestas naturales. En el año 2023, Jennifer Bergner y Darryl Seligman publicaron un artículo en Nature que ofrecía una solución ingeniosa. Sugirieron que el gas hidrógeno podría haber estado atrapado en el hielo por rayos cósmicos durante millones de años. Cuando el Sol lo calentó, ese hidrógeno pudo haberse escapado como un impulso invisible. El hidrógeno es muy difícil de detectar con los instrumentos normales para cometas, por lo que el objeto podría haberlo expulsado sin mostrar una coma visible. Además de eso, los astrónomos se dieron cuenta de que Oumuamua estaba tambaleándose, no solo girando suavemente, la curva de luz no se repetía exactamente en cada ciclo, que es lo que se ve con un cuerpo tambaleante. Los objetos pequeños pueden mantener ese tipo de giro durante millones de años, si nada los detiene. Ese fue nuestro primer explorador, luego vino el segundo. El 30 de agosto de 2019, un astrónomo aficionado ucraniano llamado Gennady Borisov vio un nuevo objeto borroso, con un telescopio hecho a mano. A diferencia de Oumuamua, este parecía un cometa de inmediato. Tenía una coma, tenía una cola. Y debido a eso, los científicos pudieron medir sus gases directamente. Este fue nombrado 2I/Borisov y resultó ser un cofre del tesoro. Por primera vez, tuvimos un cometa de otro sistema solar que pudimos estudiar en detalle. El Atacama Large Millimeter Array, conocido como ALMA, en Chile, apuntó a Borisov en diciembre del año 2019. Medía cianuro de hidrógeno a niveles similares a los cometas del sistema solar. Pero la verdadera sorpresa fue el monóxido de carbono. Borisov estaba cargado con él. Los niveles eran docenas de veces más ricos que lo que vemos en los cometas típicos del sistema solar interior. Tanta cantidad de monóxido de carbono significaba que Borisov se había formado en una región de frío extremo, donde incluso el monóxido de carbono podría congelarse sólido. Eso es más frío que menos 250 grados Celsius. Ese tipo de congelador es más probable alrededor de una estrella roja tenue, o muy afuera en el disco exterior de un sistema.
El telescopio espacial Hubble también siguió a Borisov y vio cómo su coma se iluminaba e incluso se rompía en marzo y abril de 2020. Las imágenes mostraron signos de una explosión y una posible fragmentación. El núcleo era frágil y probablemente solo medía unos pocos cientos de metros de ancho. Se estaba desintegrando bajo el calor del Sol. El telescopio muy grande de ESO incluso estudió el polvo y descubrió que se comportaba como el polvo del cometa Hale-Bopp, que pasó por nuestros cielos en los años 1990, y se pensaba que era muy prístino. Eso sugería que Borisov no había sido procesado mucho por ninguna estrella antes de llegar aquí. Era una muestra directamente del congelador. Y ahora en el año 2025 conocimos al tercero, 3I/Atlas. El telescopio espacial James Webb tomó un espectro y vio que la coma de Atlas estaba dominada por dióxido de carbono. Y esta química fue la sorpresa. La gran firma de Borisov fue el monóxido de carbono. 3I de Atlas indica dióxido de carbono en lugar de eso. Esa es una receta muy diferente. Sugiere que el cometa se formó cerca de una línea de nieve de dióxido de carbono en su sistema original donde ese gas podría congelarse. En otras palabras, este cometa creció en un barrio diferente al de Borisov. Ahora retrocedamos y veamos qué significa esa alineación para el panorama general. Antes de 2017, las estimaciones de cuántos objetos interestelares pasan por nuestro sistema solar eran muy variadas. Algunos decían solo unos pocos, otros decían muchos, pero demasiado débiles para ver. Después de 3 en solo 8 años, las probabilidades indican que son comunes. Simplemente no estábamos mirando con las herramientas adecuadas. El observatorio Vera C. Rubin en Chile cambiará eso. Comenzando operaciones completas pronto, Rubin escaneará el cielo de manera profunda y frecuente. Un análisis de 2023 sugirió que Rubin podría encontrar varios objetos interestelares cada año. Un seguimiento de 2024 argumentó que la tasa de descubrimiento podría aumentar en un orden de magnitud. Eso significa que podríamos pasar de 3 en 8 años a docenas en la próxima década. Con números como esos, podemos comenzar a realizar estudios reales de población. Y cuando tienes suficientes, puedes comenzar a construir patrones. Puedes medir cuán comunes son los fragmentos secos, como Oumuamua, en comparación con los cometas ricos en gas, como Borisov y Atlas. Puedes trazar el mapa de la química. Puedes probar modelos de cómo diferentes sistemas planetarios forman sus cuerpos helados. Además de eso, las misiones están listas para perseguirlos. La Agencia Espacial Europea está construyendo una nave espacial llamada Interceptor de Cometas. Está previsto su lanzamiento en 2029 y esperará cerca del punto L2 del Sol-Tierra hasta que se detecte un cometa fresco o un visitante interestelar. Luego volará y lo interceptará con 3 sondas atacando desde diferentes ángulos. Si el objetivo es interestelar, será nuestro primer sobrevuelo de un fragmento de otro sistema estelar. Eso es un gran salto más allá de los datos del telescopio. Pero, ¿de dónde vienen realmente estos viajeros? El extraño vecindario al que nuestros visitantes llaman hogar. Los mejores guías que hemos tenido para un viaje interestelar son la Voyager 1 y la Voyager 2. Estas dos naves espaciales han hecho algo que ninguna otra máquina ha logrado. Han cruzado la frontera de nuestro sistema solar y ahora navegan por el mismo tipo de espacio que envía objetos como Oumuamua, Borisov y 3I Atlas en nuestra dirección. Cruzar la línea es una cosa, pero ¿qué hay al otro lado? Piensa en el Sol como una hoguera que nunca se apaga. De ese fuego, un viento constante de partículas cargadas sopla hacia afuera en todas las direcciones. Ese viento llena una burbuja gigante, en forma de lágrima a nuestro alrededor. Los astrónomos llaman a esta burbuja la heliosfera. En el borde mismo de ella, el viento solar finalmente se queda sin fuerza, y da paso al gas tenue que flota entre las estrellas. Ese frágil borde se llama la heliopausa. Cruzarlo significa que has dejado oficialmente el sistema solar y has entrado en el espacio interestelar. La Voyager 1 alcanzó esa línea invisible por primera vez el 25 de agosto de 2012. En ese momento estaba a más de 17.700 millones de kilómetros del Sol. La prueba llegó cuando sus instrumentos detectaron el anillo de plasma más denso y frío justo más allá de la frontera. Los científicos pudieron literalmente escuchar el cambio. Tradujeron el tono de las ondas de plasma a un número para la densidad de electrones, y ese número saltó aproximadamente 20 veces cuando la nave cruzó. 6 años después, el 5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 también cruzó, a más de 17,7 mil millones de kilómetros de distancia. Sus sensores contaron la misma historia, un repentino aumento de densidad justo al otro lado de la frontera. Juntos, esos dos cruces nos dieron la primera muestra en persona del océano de donde vienen nuestros visitantes interestelares. Entonces, ¿qué hay realmente allá afuera? Primero, está la brisa interestelar. Nuestro sistema solar se está moviendo a través de una zona de gas llamada la nube interestelar local, y ese gas fluye a unos 11,18 metros por segundo cuadrado. Eso es alrededor de 90.123 km por hora, viniendo desde la dirección de la constelación de Escorpión. Esto es lo que los astrónomos a veces llaman el viento interestelar. Está caliente, miles de grados en la escala Kelvin, pero según los estándares de la Tierra, es tan tenue que es casi nada. Más como una niebla fantasmal que aire real. Las sondas Voyager y las misiones en órbita terrestre, como el IBES de la NASA, ayudaron a precisar los números. La densidad de electrones es de solo unas pocas centésimas por centímetro cúbico. La temperatura está entre 7.000 y 10.000 Kelvin,
y todo el medio está impregnado de un campo magnético, que es solo una fracción de un nanotesla. En pocas palabras, es un gas cálido, extremadamente delgado y magnetizado con el ocasional grano de polvo flotando. Ese es el océano donde los objetos interestelares pasan la mayor parte de sus vidas. Voyager 1 luego detectó algo que suena como ciencia ficción hasta que escuchas la explicación. A partir del año 2017, sus largas antenas comenzaron a detectar un débil zumbido constante, un tono de radio estrecho que lentamente cambia de tono, a medida que cambia la densidad del plasma a su alrededor. Esto no fue una explosión aislada de una tormenta solar, persistió durante años. Ese zumbido les dio a los científicos su primer latido continuo del plasma más allá de la heliopausa, mostrándoles ondulaciones y turbulencias en el gas. Imaginen el espacio interestelar como un océano oscuro. La nave Voyager 1 se había acercado lo suficiente para escuchar el agua golpeando contra su casco. Ese zumbido demostró que podíamos monitorear el entorno interestelar en tiempo real, no solo cuando una onda de choque del Sol lo atraviesa. Así que el mar está cálido, delgado y ligeramente zumbante. Pero, ¿de dónde provienen realmente los barcos en ese mar? ¿Los objetos interestelares? La respuesta corta es que son escombros de fábricas de planetas de otras personas. Cuando las estrellas son jóvenes, están rodeadas de discos de gas y polvo. Dentro de esos discos, las partículas chocan, se adhieren y crecen. Los guijarros se convierten en rocas grandes. Las rocas grandes se convierten en trozos de kilómetros de ancho, y esos trozos se convierten en los bloques de construcción básicos de los planetas. Pero estos discos son desordenados. Los planetas gigantes se desplazan hacia adentro y hacia afuera. Pequeños mundos chocan entre sí. Estrellas binarias tiran de todo a su alrededor. En todo ese caos, una gran cantidad de material sólido es expulsado completamente del sistema. Las simulaciones muestran que a medida que los planetas gigantes se forman y se desplazan, pueden lanzar decenas de masas terrestres de roca y hielo al espacio interestelar con el tiempo. Si un sistema tiene 2 soles, la expulsión se vuelve aún más eficiente porque la gravedad hace el trabajo pesado. Agregue encuentros cercanos entre estrellas jóvenes y cúmulos densos, y obtendrá una receta para billones de mundos congelados vagando por la galaxia. Cuando Pan-STARRS detectó a Oumuamua en 2017, los astrónomos utilizaron el hecho de que lo encontramos tan rápidamente para estimar cuántos deben estar allá afuera. Un análisis sugirió alrededor de 0,2 objetos por unidad astronómica cúbica. Eso puede sonar pequeño, pero cuando lo distribuyes a lo largo del volumen del sistema solar, significa que debería haber miles de intrusos del tamaño de Oumuamua dentro de la órbita de Neptuno en cualquier momento, la mayoría demasiado débiles para detectar. Ese número es asombroso. Implica que casi cada estrella en la galaxia ha estado despidiendo escombros al espacio durante miles de millones de años. No todas las eyecciones se ven iguales. A veces, un planeta gigante arrastra un cometa frágil cerca y lo desgarra antes de lanzar los pedazos. A veces el material se lanza después de que su superficie ha sido cocida hasta secarse, dejando atrás un fragmento oscuro que parece más una roca, pero que todavía oculta hielo en su interior. Los investigadores han sugerido ambos escenarios para explicar por qué Oumuamua parecía seco, mientras que Borisov parecía un cometa clásico. La cuestión es que la fábrica de escombros de la galaxia tiene muchas cintas transportadoras diferentes, y cada una produce su propio tipo de cuerpo errante. La expulsión tampoco termina cuando un sistema es joven. Incluso las estrellas viejas, que están perdiendo masa al final de su vida, pueden liberar nubes enteras de cometas, enviando una ola más de pequeños cuerpos a la deriva por la galaxia. Ese ajuste añade a la población que ahora estamos comenzando a ver. Ahora, volviendo a los Voyager. La heliopausa resultó ser muy delgada. Voyager 2 lo cruzó en menos de un día. Justo más allá, el plasma interestelar era repentinamente mucho más denso que el viento solar interior. Ese salto brusco, más el zumbido constante que ha estado escuchando Voyager 1, demuestra que esto no es un vacío vacío, sino un entorno estructurado. Así que cuando un visitante como Borisov o Tracy Atlas llega desde allá afuera, no está cayendo de la pura nada. Proviene de un gas cálido magnetizado lleno de átomos y granos de polvo. Los Voyagers ya no llevan cámaras, pero sus datos nos dan el contexto para entender por qué han pasado estos visitantes antes de que la luz del sol los despertara. Gracias por mirar. Ahora echa un vistazo a los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.